les decía que el Señor me guió a compartir una parte de mi vida, me recordó una parte de mi vida que la verdad no me acordaba mucho, pero que tiene que ver con el amor y vamos a ir entendiéndolo conforme yo les vaya contando. Cuando yo era niño, hace muy poquito, o sea, y estudiaba los últimos años de primaria, al salir del colegio yo iba a ver a mi papá. Antes de ir a mi casa, porque mis padres eran separados, entonces para mí era bueno que mi papá esté muy cerca de mi colegio, estaba a una cuadra. Entonces, antes de irme hasta mi casa, acá en el centro de Lima, yo estudiaba en La Victoria porque había vivido ahí, era mi antiguo barrio, pasaba por donde mi papá, lo veía un rato, compartía un rato la tarde con él y luego partía para acá, ¿no? En esa época ya el barrio de La Victoria ya era un poquito agitado, pero el sector donde nosotros vivíamos, digamos que todos nos conocíamos, sobre todo conocían a mi papá era apreciado, era conocido por la gente del barrio, entonces no corría mayor peligro, ¿no? Pero, aquí viene el pero, había un niño de mi edad, ¿no? Que en ese tiempo yo tendría 10, 11 años, como les digo, hace muy poco, y este niño de un momento a otro comenzó a molestarme, a intimidarme, a insultarme, a querer provocarme a pelear, ¿no? Y me lanzaba cosas cuando estaba caminando, ¿no? Porque yo caminaba así, buscaba provocarme, ¿no? Entonces, lo que ahora le llamamos bullying, ¿no? En ese tiempo yo tenía un carácter muy violento. Ante cualquier posibilidad de bronca, de confrontación, huía violentamente. Rápido me corría. No me gustaba, no era como otros niños que podían entrar fácilmente en una pelea o algo. Yo tenía mucho miedo, entonces siempre trataba de huir, ¿no? A veces algún adulto o uno de los hermanos mayores de este muchacho le llamaban la atención y le impedían molestar, pero otras veces estaba solo y tenía que pasar corriendo hasta llegar ahí a donde mi papá estaba, ¿no? Pero un día de esos ya no quiso ir, no sé si fue porque había mucha gente en la calle, no sé si porque ya mi temor y mi paciencia ya se habían colmado, o sería el hecho de que esta vez él se acercó demasiado. No recuerdo bien en realidad por qué fue, pero sí recuerdo que en un momento ya yo estaba temblando así de cólera y de miedo a la vez, y solté mi mochila, una mochilota, me acuerdo que pesaba un montón, mi lonchera, no sé si ustedes se acuerdan, alguno que tenga más o menos mi edad, que antes había unas loncherotas grandotas rojas de Yambal, mi mamá tenía varias de esas y por eso me mandaba al colegio, y entonces así ya solté todo, así lo tiré al piso y todavía estaba yo usábamos en ese tiempo unos guardapolvos grises en ese colegio, en el Colegio América de La Victoria, y ya yo estaba decidido a pelear y a irme encima de este muchacho porque ya me había colmado con sus agresiones. El vivo y me dio un puñetón en la ceja izquierda, me acuerdo que me dolió muchísimo, ¿ya? Y yo tenía ganas entre de llorar y me sentía muy mal. Y parece que él, que al fin y al cabo era un niño también de mi edad, pues no le estoy hablando de un adulto, no era otro niño como yo, se asustó tanto como yo, creo, y creyó que ahí se terminaría todo, pero el golpe y el dolor y tal vez hasta el llanto y la ira a mí me enardeció más. Y recuerdo que es una de las pocas peleas que he tenido en mi vida, me le fui encima. No recuerdo cómo, pero sí recuerdo ya que unos segundos después estábamos en el suelo y yo le estaba golpeando. Duro, o sea, con una furia que yo desconocía en realidad, ¿no? Así que los muchachos más grandes que estaban ahí alrededor, obedeciendo a un vecino ya de años altos, ¿no? Un señor mayor, nos separaron, ¿no? El señor les dijo, oye, separen a los muchachos, no recuerdo bien las palabras, pero sí me acuerdo que el señor mandó a que nos separaran, ¿no? Entonces, parece que alguien ya le había avisado a mi papá,
que mi papá había visto de lejos tal vez la escena final o parte de la pelea, no sé, ¿no? Entonces yo sentía, yo le tenía temor a mi papá. Mi papá, bueno, le cuento, pues, bueno, ya es un varón de 1,79 m, 1,80 m, moreno, delgado, alto y de voz gruesa. Y cuando yo era niño, yo lo veía a mi papá, yo lo veía como un gigante, ¿no? Entonces, yo lo quería mucho. Mi papá siempre ha sido a su manera amoroso, pero también daba miedo. A mí me daba miedo, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me estaba acercando a él, ¿no? De la pelea, con el golpe, con el dolor del golpe, recogiendo mi lonchera y mi mochila del piso y todo arrugado y todo esto, ¿no? Eh, Sentía temor de lo que él pudiera pensar, pero a la vez también pensaba, ¿no? Decía, mi papá debe estar orgulloso porque gané la pelea, ¿no? Esas cosas rondaban por mi cabeza, ¿no? Pero cuando llegué a él me miró sin decir una palabra, así, con su mirada profunda, todo, y yo también me quedé en total silencio. Me agarró del mentón y me movió la cara así para un lado y para el otro, para revisarme, para ver cómo está. Y cuando vio mi ceja, que estaba algo hinchada por el golpe que este chico me había dado, resopló así con un gesto de cólera y dijo una palabra que no voy a repetir, pero que rima con ajo. Y pero dijo con mucha cólera, ¿no? Y así con su cara de molestia me agarró del hombro, me llevó adentro, y yo no entendía nada. Pensé que mi padre, como era más que un aficionado al box, pues mi padre ha practicado box, ha entrenado, y todo eso, estaría pues de repente, como decía yo, como pensaba yo, ¿no? Orgulloso, satisfecho de cómo enfrenté a mi bully, a mi abusador, ¿no? A este muchacho. Para ese tiempo yo había escuchado muchas veces la historia de cómo mi papá había entrenado a su hermano menor, que había sido campeón de box, como otro tío mío había sido campeón sudamericano en boxeo. Entonces, había una historia ahí. A mi hermano mayor también, mi papá le enseñó a boxear, ¿no? Entonces, había una historia ahí con el box y con los puñetes, que yo decía, bueno, pues, no, mi papá se sentirá orgulloso. Pero no, o sea, nos sentamos ahí en la sala de mi papá, donde yo iba a buscarlo, era un club que él tenía ahí con unos amigos. Estamos en la sala, está la televisión prendida, recuerdo que me sirvió una gaseosa, no dijo una palabra, él se sirvió también una gaseosa, y nos quedamos viendo la televisión. No recuerdo ni qué había en la televisión, porque yo todavía estaba con toda la adrenalina de la pelea. Y al rato soltó unas palabras que me confundirían a mí mucho más. Me dijo, te voy a poner a estudiar karate. Mi primo Juan es presidente de la federación. Y ahora yo entendía menos. ¿Por qué está molesto si gané la pelea? ¿Por qué me va a mandar al karate si, no? ¿Por qué no me enseña a boxear él mismo? Total, ¿no? O sea, tenía esas preguntas revoloteando en mi cabeza, pero como les digo, como yo le tenía temor a mi papá, no dije otra cosa que, sí, papá. Y estaba cansado también y ya quería irme a mi casa, yo a descansar y todo eso, ¿no? Después de unos días ya estaría yo en el Estadio Nacional, en el dojo de la Federación Peruana de Karate, aprendiendo becado por una fina cortesía de mi tío Juan Salas y por la negativa de mi padre de enseñarme él a boxear, ¿no? Así que ahí me tenían 3 veces a la semana con mi trajecito y cinturón blanco, caminando medio dormido a tomar la combi para ir al entrenamiento, porque era dormilón. Y como era dormilón, mi sabia madre insistió en que mi clase debía ser la primera del turno, muy temprano, para que aprenda, ¿no? Así que estaba yendo en el primer turno, que sería, no sé, no recuerdo bien si era a las 8 o 9 de la mañana, pero la cosa es que para mí eso era la madrugada, porque eran vacaciones, ya habían llegado las vacaciones del colegio, todo esto que les cuento había pasado ya casi al fin de año. Pero lo que mi mamita no había calculado al parecer es que para irme yo a practicar deporte no debía desayunar, porque obviamente no iba a hacer el esfuerzo físico pues con la barriga, con el buche lleno, ¿no?
Y después de terminar la clase y regresar hasta mi casa, que bueno, era en el Estadio Nacional y yo estoy acá en el centro de Lima, en ese tiempo había más dificultad de transporte y todo eso, entonces uno se demoraba en llegar, ¿no? Y iba a pasar mucho rato yo y me quedé sin desayunar. Entonces eso, había un problema ahí. Pero mi papá, eh, con sus resoluciones así bastante rápidas y autoritarias, encontró rápido la solución también. Me dijo, saliendo del estadio te vas al chicharronero a tomar desayuno. Así con la autoridad con la que él siempre hablaba. El chicharronero, para ponerlos en contexto, es un restaurante que está a unas cuadras del Estadio Nacional, en la calle García Naranjo, ahí en La Victoria, que hace décadas funciona, y donde mi padre, como es su barrio, es muy conocido, muy apreciado, y ahí Manuel y Salomé, unos hermanos, atienden el negocio familiar donde se prepara rico pan con chicharrón, relleno, carapulcra, adobo y otras delicias que ya me está provocando ahorita, así que no voy a seguir describiendo. Entonces, este lugar era el lugar donde mi papá me llevaba a desayunar, era el lugar fijo donde íbamos siempre, ¿no? Clásico café con leche, con su pan con chicharrón y donde, por cierto, yo podía ir en cualquier momento y pedir lo que quisiera porque se lo apuntaban a la cuenta de él y él lo pagaba. Así que luego del karate salía, caminaba contento, donde mis tíos Salomé y Manuel, ahí en el barrio, los amigos de papá son tíos, ¿no? Entonces, y tomaba mi rico desayuno. Solamente que luego de 2 horas de ejercicio, trote, estiramientos, patadas, bloqueo, repeticiones, kata, kumite y todas esas cosas que dejé de practicar, gracias a Dios, además de la caminata desde el estadio hasta el chicharronero, con el sol veraniego de acá de Lima, que hacía que la caminata se haga más larga todavía, no me provocaba tomar café con leche, ni leche siquiera. Así que yo decidí que el acompañante de mi pan con chicharrón sería uno de esos vasotes grandes de chicha morada heladita, esos vasos de vidrio transparentes empañados por afuera por la condensación, esos vasos que parece que están sudando ahí. Y una chicha morada riquísima, natural, de maíz y frutas. Entonces ya, yo esa semana fui feliz desayunando mi rico sándwich de chicharrón o de lo que fuera que se me antojase y mi chicha morada, ¿no? Será mi premio al esfuerzo por levantarme temprano en plenas vacaciones para ir a aprender karate, a pesar que no lo necesitaba porque yo al fin y al cabo había ganado la pelea, pero bueno, había que complacer al viejo para que no se enoje nomás. Entonces, al lunes siguiente, fue grande mi sorpresa cuando yo me siento y Salomé me dice, tu papá ha dicho que primero tomes café con leche o leche sola y después si quieres te doy chicha. Imagínense, o sea, eso para mí ya era una afrenta, ya era demasiado, no entendía nada, ¿no? O sea, me regañan porque me defendí. Me ponen a entrenar a pesar que gané la pelea. Y encima me obligan a tomar café con leche con tremendo calor. Dice, ¿qué le pasa a este señor por la cabeza? ¿No? Lo decía para mí mismo, porque nunca me atreví a decírselo a él, ¿no? Pero, ¿sí? Todos se están antojando, sí, mañana todos se van a ir a comer pan con chicharrón. Vamos a hacer ahí un servicio, ¿sí? Entonces, yo estaba, pero enojadísimo, estaba más enojado que Daniel San cuando el maestro Miyagi lo puso a encerar, pulir todos los autos, a pintar la cerca y toda la casa, todo, ¿no? Pero a diferencia del buen Daniel Laruso, yo tardaría muchos años en entender esta lección. Es más, recién cuando estaba preparando este compartir, que comenzaba a entenderla. Como padres, nosotros asumimos diferentes roles en la vida familiar, en la vida de nuestros hijos. Nos toca proveer, nos toca proveerlos, nos toca protegerlos, defenderlos. Y muchas veces que no podemos defenderlos o protegerlos, nos toca también curar sus heridas. Nos toca enseñarles. Nos toca entrenarlos también para que sepan defenderse. Nos toca guiarlos, nos toca aconsejarlos.
Cuando voy a la palabra, a mí ha sido maravilloso notar, reconocer que todos estos aspectos, estos roles que nosotros asumimos dentro de la vida familiar, no son más que una pequeñísima muestra del infinito amor de nuestro Padre Celestial. Ese impulso natural que tenemos tanto padre y madre de proteger, de dar lo mejor a nuestros hijos, nos ha sido dado. Proviene de esa infinita naturaleza, del corazón de Dios, de su amor. La palabra nos muestra cómo el Señor asume roles, se muestra de diferentes formas para llegar al hombre, para llamar la atención del hombre, de su creación, para atraerlo con lazos de amor, para guiarlo de vuelta hacia Él, para enseñarle a discernir. A esto es a lo que se llama la multiforme gracia de Dios, que nos ha sido confiada también, que nos ha sido dada, como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, ¿no? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así en la Biblia vamos a encontrar muchas formas en las que el hombre llama a Dios, según el momento, la circunstancia o la forma en que Dios se manifiesta delante del hombre, en las formas en que Dios manifiesta su poder y le muestra al hombre su poder. Así tenemos Adonai, ¿no? El Señor o mi gran Señor. Está en Salmos 8, en Isaías 40, Ezequiel 16, Habacuc 13. El, ¿no? Que significa el fuerte, ¿no? O Dios el fuerte. Está en Éxodo, Números, Deuteronomio, ¿no? Éxodo 15:2, Números 23:22, Deuteronomio 7:9, Marcos 15:34. El Elión, dice, el Dios altísimo. Génesis 14, Salmo 78, Daniel 4, Hechos 16. Después, porque como yo sé que ustedes dedican mucho tiempo a leer la palabra, les voy a pasar todas estas citas para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Elohim, Dios Todopoderoso, o el Creador Todopoderoso, ¿no? En Génesis 1, en Deuteronomio 10, también en Salmo 68, en Marcos 13. El Olam, el Dios eterno, ¿no? También en Génesis 21, Salmos 90, Isaías 40, Romanos 1. Yahweh o Jehová, ¿no? O Yahvé, depende qué traducción ustedes escojan, ¿no? Que significa yo soy. Esta palabra yo soy encierra esa naturaleza, entre comillas, como Dios es sobrenatural de Dios. Dice que Dios es autoexistente, o sea, el que es por sí mismo, que no ha sido creado por nadie, que no le debe su vida a nadie. Por eso es yo soy, el gran yo soy, ¿no? Eso significa Jehová, Yahweh o Yahvé, ¿no? Jehová Jireh, ¿no? Dios provee o Dios proveerá o el Dios proveedor, ¿no? Que está en Génesis 22, 13, 14 o en Salmos 23, 1. Jehová Shaddai o El Shaddai, Dios de lo imposible, o sea, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. Génesis 17, 48, 49. Jehová Rafa, Dios sanador. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica, o sea, el Señor que separa, que selecciona a su pueblo. Jehová Mekadesh, Jehová Nisi, ¿no? Dice, el Señor es mi bandera, mi estandarte de guerra. El Señor que pelea nuestras batallas. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz o Dios de paz. Jehová Rohi o Jehová Roi, el Señor es mi pastor, Dios como pastor nuestro, de nuestras vidas, ¿no? Son tantos nombres, estos son algunos, porque en la Biblia podemos encontrar muchos más nombres, formas en las que el Señor llama o clama a Dios. Muchas formas para un Dios único, un Dios que no cambia nunca, un Dios que es siempre el mismo, un Dios al que nosotros podemos acudir buscando su protección, su guía, su sanidad, su paz, su refugio, su fortaleza, buscando su mano, su favor. Y claro que podemos llamarlo con todos estos nombres que están en la Biblia, porque por eso están en la palabra.
para mostrarnos algunos de todos los grandes aspectos, infinitas formas en que Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Pero vamos a enfocarnos en algunos de ellos. Primero en Isaías 7, 14, 15. No sé si eso sí lo puedes poner en pantalla, Carla. Isaías 7, 14 y 15. Isaías 7, versos 14 al 15. Dice, en la versión Reina Valera de 1960, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso dice en Reina Valera. En otra versión, que es la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. En la otra versión, que es llamada en inglés la Biblia de letras azules, rojas y doradas, así se llama, hay una versión de la Biblia que se llama así, pero en inglés, ¿no? Blue, red and golden letter, dice, comerá manteca y miel, ¿no? Mantequilla y miel, manteca y miel, y en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice cuajada con miel. O sea, bueno, según las traducciones, pues, todos están hablando de productos lácteos, de cuajados, ¿no? Especiales, ¿no? En Isaías 9:6, que también, ¿no? es la profecía sobre Cristo, dice, Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta versión que he leído desde la Biblia latinoamericana. Es muy parecido a lo que dice Reina Valera también, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿De quién nos está hablando? Obviamente nos está hablando de Jesús, ¿no? Emmanuel, el nombre profético que significa Dios con nosotros, y luego algunos de los, como les digo, de las formas como se manifestaría en la vida del hombre, ¿no? Como admirable, como príncipe de paz. Ese de quien estaba hablando Isaías, indudablemente, pues, era Jesús. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre el nombre de Jesús? En Filipenses 2, versos 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Contundente, ¿no? O sea, no hay ningún otro nombre al que nosotros podamos clamar que esté sobre el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo el Señor. Ahora, hay que ser claro en esto, hay que pedir la guía del Señor en esto. Cuando el Señor habla de que Jesús es el nombre sobre todo nombre, es porque es un nombre de hombre, un nombre humano, ¿no? Un nombre puesto sobre un ser humano. Todas las formas en que se ha llamado a Dios son manifestaciones, ¿no? Excepto cuando dice yo soy, porque se autonombra como yo soy, como el autoexistente.
Entonces, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, Dios puso el nombre de Jesús por sobre todo nombre. Ahora, vemos todas estas formas en que se llama a Dios y en las que nosotros también podemos llamarlo, en las que nosotros podemos tener a Dios en nuestra vida, porque dice Dios con nosotros. Para eso vino Jesús al mundo, para que nosotros podamos tener a Dios, ya no invocándolo sobre el altar, ya no teniendo que subir a una montaña para encontrarnos con Él, sino para tenerlo en nuestra vida cotidiana. Por eso dice Dios con nosotros. Desde que vino, Jesús acercó a Dios a nosotros. Entonces nosotros lo podemos tener día a día con nosotros. Lo podemos tener en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra vida diaria. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el propósito, la esencia, la intención de este diseño que hizo Dios de que nuestra relación con Él sea de esta manera? En Gálatas 4, versos del 1 al 7, vamos a encontrar el verdadero tesoro de la vida. Gálatas 4, versos 1 al 7. Vamos a encontrar expresado el amor que tiene Dios por ti, por mí, así personalmente. ¿Qué versión tienes en pantalla, Reina Valera? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En verdad, esta tarde yo me he detenido varias veces a leer este pasaje. Lo voy a leer ahora en la nueva traducción viviente, porque en verdad quisiera que quede lo más claro posible. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho heredero, Dios te ha hecho heredera. En verdad, solo leyendo esta parte de la Biblia, sería feliz para toda la vida. ¿No es maravilloso? O sea, Dios te ha hecho su hijo. Éramos creación, éramos criaturas.
pero a través de Cristo somos hechos hijos. Somos hechos herederos del reino del Señor. Ahora bien, en Mateo 7:11 dice, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Cuando yo leí en Isaías el pasaje sobre el nombre Emmanuel, o sea, siempre que uno lee eso, como le digo, a veces en la vida a uno se le puede pasar de largo si no estamos orando, si no estamos en contacto con el Señor, todo el mensaje que el Señor nos quiere decir. Siempre estuve enfocado en el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y maravillado por esa verdad absoluta de que a través de Cristo Dios está presente en nuestra vida. Pero el día de hoy, cuando estaba leyendo este pasaje, me llamaba mucho la atención esta relación que decía, ¿no? Manteca y miel, o mantequilla y miel, o yogur y miel, o cuajada y miel, según la versión que podamos leer, ¿no? Tenía mucha inquietud respecto de eso y, bueno, decidí buscar un poquito de información en el internet, ¿no? Y en algunas páginas cristianas de diferentes instituciones, congregaciones, denominaciones, ¿no? Y aunque hay diferentes acepciones, parece haber coincidencia o un acuerdo bastante claro en que la manteca, la mantequilla, la cuajada o el yogur representan lo mejor de la alimentación que podría darse a un niño, ¿no? Representan la grosura de la leche, o sea, la leche concentrada, la crema. Y la miel representa a la vez la dulzura con que el Señor nos trata, nos ama a sus hijos siendo niños, y también la energía de la que el Señor, la fuerza, esa fuerza vital con la que el Señor nos llena. Es decir, el Padre Eterno, nuestro Padre, quiso que Jesús sea alimentado con lo mejor, tanto material como espiritualmente. Él, el Señor, se encargaría de proveer todo para la alimentación de su Hijo. Notemos que la misma palabra dice que Jesús debía aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno, ¿no? Retornemos un poquito a la escritura. Dice, ¿no? En Isaías 7, en el verso 15, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En otra versión dice, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿no? Entonces, el Señor estaba hablando de la alimentación de su Hijo, de decir que su Hijo tenía que ser alimentado con lo mejor, tanto en lo material como en lo espiritual, en lo mental y en todo aspecto de su vida. Eso es lo que quería el Señor, lo que quiere el Señor para Cristo, para que Cristo crezca. Ahora, también dice, esta palabra nos revela algo, dice que Jesús tenía que aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno, y esto es revelador, porque Jesús no es que vino ya programado y él ya sabía todo, porque Jesús, el Hijo de Dios, abandonó su divinidad, se despojó de ella, renunció. Al renunciar a su divinidad, renunció también a ese discernimiento sobrenatural que solo Dios tiene. O sea, Jesús, al nacer de mujer, al nacer como tú y como yo, como un ser humano común, renuncia a la omnisciencia de Dios, su Padre. Y entonces, él tenía que aprender a adquirirla. Tenía que volver a conectarse a Dios. ¿A través de qué? A través de la intimidad con Él, a través de la oración, de la meditación, de la alabanza, de la oración, del aprendizaje de la palabra, de la obediencia, del ayuno. En todo esto Jesús tuvo que ser entrenado. O sea, no es que ya Él vino sabiéndolo todo. Jesús desde niño hasta que comienza a los 30 años su ministerio oficial, por decirlo de alguna forma,
tuvo que pasar duras pruebas, tuvo que ejercitarse fuertemente para cumplir con el propósito de Dios, para vivir esa vida perfecta y sin pecado, que luego entregaría en la cruz por mí y por ti, por cada uno de nosotros. O sea, el Padre Eterno sabía que el enemigo iba a atacar a su Hijo, a Jesús, que lo iba a tentar, que lo iba a golpear, que lo iba a humillar. Y él, como padre, sentiría ese dolor, sufriría al ver a su hijo pasar por todo eso, pero también sabía que su hijo iba a salir victorioso, porque Jesús fue alimentado con la grosura del amor de Dios, por el mejor maestro, por Dios su Padre, quien dispuso todo para fortalecerlo, para hacerlo crecer hasta la plenitud, hasta que su intimidad con él sea tan fuerte que Jesús dijera, cuando iba a ser apedreado, dijera, el Padre y yo somos uno. Esto está en Juan capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Cuando con esto recién yo pude entender que mi papá terrenal, no estaba molesto conmigo por el golpe que recibí. Su gesto no era de enojo, su gesto era de dolor. Le dolió mucho que me golpearan. Aunque yo hubiera ganado la pelea, él no quería que me toque un pelo siquiera. Por eso me mandó al karate, pensando que eso sería un mejor entrenamiento incluso que el box. Por eso quería que tomara leche después de entrenar, para que crezca, para que sea fuerte. Esa ha sido la forma en que mi papá, don Ernesto Prieto, me daba su amor, me ha dado su amor, hasta ahora, gracias a Dios, lo tengo en mi vida. Ahora, piensa tú en el Padre Celestial, el Padre de Jesús. Él proveyó todas esas cosas para que Jesús sea alimentado, para que sea preparado, para que sea fortalecido, para que crezca hasta su plenitud. Ese Padre es nuestro Padre. Ese Padre es tu Padre. Porque su amor es tan, pero tan increíblemente grande. O sea, nos ama tanto, te ama tanto, que nos ha hecho hijos solo por creer en Jesús. Esto está en Juan 3:16 y en Gálatas 4:1-7, que lo hemos leído. O sea, leyendo esas dos escrituras, nos damos cuenta que somos hijos de Dios solo por creer en Jesús. Solo por creer que Jesús hizo el sacrificio de su vida por nosotros. Ahora, solo crees en Jesús y ya está. Nada más. Él paga la cuenta. La cuenta ya está pagada ya. Puedes pedir lo que quieras. Pero no te conformes. No pidas chicha como yo. Él quiere alimentarte con lo mejor. Así como mi papá ordenó que me dieran leche, tu Padre, el Señor, el Dios Todopoderoso, ha dispuesto que tú recibas lo mejor de lo mejor. Cuajada, mantequilla, yogur y miel. Y no tienes que pagarla, Él ya la pagó. Cristo la pagó. Si tú sientes que aún de repente no recibes lo que has pedido, que estás en una situación, sientes que estás pasando por la prueba, por el desierto, no lo sé, porque el Señor todavía no te da lo que tú quieres o lo que tú crees que necesitas, es tal vez porque el Señor te está entrenando. Él sabe que el enemigo va a querer atacarte. Él sabe que el enemigo va a querer desanimarte, que va a querer golpearte. Para eso te está entrenando, para que lo enfrentes, pero no con tus fuerzas ni tus puños, sino con su amor. Porque tu victoria va a ser tan grande, tan espectacular,
porque va a ser la victoria de Él, porque Él va a pelear tu batalla. Pero tú tienes que entrenarte, porque tu pie va a estar sobre la cabeza del enemigo, como dice en Hechos 2:35, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Porque el Señor hará que tu triunfo sea tan aplastante que el enemigo ya no podrá tocarte ni siquiera una ceja, como me pasó a mí con este chico. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor te quiere dar una victoria aplastante, increíble, gigante sobre el enemigo. No quiere que el enemigo ni siquiera pueda acercarse. El Señor ha visto tus lágrimas. El Señor ha visto tu dolor. Ha sentido tu dolor en su corazón. Ha sufrido tu angustia contigo. Aunque tú no lo hayas notado, todas las veces, yo te aseguro en nombre de Jesús, que todas las veces que tú has sufrido, el Señor ha estado contigo, ha sufrido contigo, le ha dolido lo que a ti te duele. Y el Señor ha dicho, no más. Todo decreto, toda sentencia sobre tu vida ha sido derogada, ha sido anulada, ha sido revocada. El enemigo no volverá a tocar a mi hijo, a mi hija. Por eso en este momento tienes que declararlo en el nombre de Jesús en tu vida, proclamar esa victoria, no importa cómo te sientas, no importa lo que veas o lo que no puedas ver aún. Tienes que celebrar la victoria que Dios ya te ha dado. Tienes que levantarte y resplandecer porque la luz de Dios ha llegado a tu vida. El Señor te ha dado la victoria en el nombre de Jesús. Te ha dado la victoria total en Cristo. No sobre una pelea, no sobre una... no, te ha dado una victoria total, maravillosa, gigante. Allí está en esa victoria los anhelos de tu corazón y las cosas que Dios tiene para ti, más allá de lo que tú anhelas o esperas, o siquiera has soñado, te has imaginado alguna vez. El Señor tiene para ti grosuras, banquete, dice, adereza mesa para mí delante de mis enemigos. Ese es el Dios que tenemos, ese es tu Padre. Yo tengo algunas formas de llamar a mi papá. La mayor parte del tiempo, a mi papá terrenal, a don Ernesto, yo le digo coloquialmente compañero, porque mi papá es un antiguo compañero del partido aprista, pero del APRA antigua, ya de cuando el APRA era de verdad el partido del pueblo y luchaba por los derechos sociales. Y yo me siento bien cuando le digo así a mi papá, compañero, porque es una forma íntima de decirlo. Pero me siento muy bien cuando le digo papá, o cuando voy, aunque haya mucha gente y yo ya esté adulto, voy y le doy un beso a mi papá. Yo sé que él también es feliz con eso. Tú puedes llamar a Dios de muchas formas. Puedes llamar pastor, mi sanador, mi guerrero, mi estandarte, mi roca, mi fortaleza, admirable consejero, príncipe de paz. Pero te aseguro que el Señor disfruta mucho cuando tú desde tu corazón le dices, papá, papá, Abba, Padre. Porque el Señor te ama tanto, eres su hijo, eres su hija. Y Él sí te quiere sanar, te quiere guiar, te quiere enseñar, te quiere proveer, te quiere proteger, quiere darte muchas bendiciones, pero sobre todo, Él se alegra, está feliz de que seamos sus hijos. El Señor dice de ti, como dijo de Cristo, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos unidos a Cristo. Y cuando vivimos unidos a Cristo, entonces el Señor nos ve como Él y te ama.
Por eso el Señor quiere que te unas a Cristo. Quiere que estés bajo su protección, bajo su guía, que tengas el discernimiento de las cosas. Pero sobre todo quiere participar, ser el centro de su vida, de tu vida. Que Él sea el centro de tu vida. Por eso dice que quiere tu corazón, que quiere que tú te entregues completamente. No un poquito, no un aspecto de tu vida. Yo sé que es un proceso, pero el Señor quiere que tú lo pongas a Él en el centro de tu vida. Y de esa manera seas alimentado con las grosuras de su amor. Seas enseñada, preparada como los mejores guerreros para enfrentar lo que el Señor sabe que te va a tocar enfrentar. Pero que nunca, nunca, nunca lo vas a enfrentar tú solo, tú sola. El Señor va a estar contigo y va a pelear todas esas batallas por ti. Solo tienes que rendir tu corazón a Él, solo tienes que entregar a Él y decir así: Abba, Padre, Papá, Papito. Adorarle, entregar, derramar tu corazón en la intimidad. Eso es lo que el Señor puso el día de hoy para mostrarnos que Él nos ama, que todo en la Biblia se trata del amor de Dios. Se trata de Dios y de su amor por ti y por mí. En el nombre de Jesús, espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y sea de bendición para tu vida. Me gustaría que podamos, no sé, hacer una oración en este momento. Voy a empezar dándole gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Papá, porque tú te muestras a nosotros como Padre amoroso, como proveedor, como protector, como guía, pero sobre todo como Padre, porque quieres estar en todo aspecto de nuestra vida, quieres bendecirnos y lo haces, ¿no? Y nos das victoria sobre todo ataque del enemigo, Señor. Tú pones al enemigo como estrado a nuestros pies, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cerrar la reunión. Nos encontramos el día de mañana en nuestra reunión de adoración y alabanza. Que Dios los bendiga grandemente. Y ya saben, siempre pedir a papá lo mejor, porque Él nos provee todo. Amén. Buenas noches con todos. Bendiciones. Bendiciones, chao. Mañana, bendiciones.